Amigos televidentes, continuamos consagrando la noche y este fin de semana el mundo, pues ocurrió un hecho que necesita ser analizado, un hecho donde pues se inició una etapa más de un conflicto que siempre ha surgido entre Palestina e Israel. En este caso el grupo Hamas, pues si se quiere, pues de una forma como lo catalogan de terrorismo, pues agredió y pues hubo prácticamente una masacre en una actividad donde pues cientos de israelíes murieron, y todo esto a partir de ahí pues ha surgido un conflicto que necesitamos analizarlo con gente experta, y como nosotros aquí en Serán de Noche tenemos un experto en asuntos de geopolítica y en relaciones internacionales, le damos la buena noche y la bienvenida a don Janel Ferrera. Don Janel, gracias por estar aquí Cerrando la Noche. Un placer para mí siempre compartir con ustedes dos grandes amigos de la comunicación, al cual le tengo mucho aprecio. Sí, es mutuo, Janel. Definitivamente tú eres una de las personas en República Dominicana con conocimiento vasto de historia, de geopolítica, y creo que estás autorizado para temas como este, pues ser una voz autorizada para desde aquí, desde este espacio, cualquier espacio que haya en República Dominicana, pues hay que hablar contigo sobre estos temas. Janel, imaginémonos que hay una persona que está viendo este programa y no tiene idea de por qué está ocurriendo lo que está pasando en la Franja de Gaza actualmente. ¿Cómo tú puedes ayudar a esa persona y a nosotros a entender de manera sucinta qué pasa en Gaza, qué pasa con Palestina e Israel? Mira, yo creo que una de las preguntas más difíciles que le pueden hacer a una persona que maneja la geopolítica o la diplomacia es precisamente explicar el conflicto de Israel y Palestina. Porque todavía en el propio concepto del análisis personal que uno hace, es mucho el tiempo que pasa para uno poder comprender cada acción. En este conflicto hay tres líneas que es bueno definir desde la actualidad. Primero es la línea religiosa del conflicto, luego la línea geopolítica del conflicto y tercero el acontecimiento actual. Las tres, si tú la divides, no la puedes comprender. Primero vamos a hablar del componente bíblico, que yo pienso que es la parte más fácil de entender, porque la mayoría del pueblo dominicano tiene una creencia bíblica y maneja mucho los contextos históricos dentro del libro de Reyes, por ejemplo, que yo invito a la teleaudiencia siempre a leer el libro de Reyes para entender el conflicto de Israel y Palestina. Hay un padre de la fe que se llama Abraham. Abraham tiene 2 hijos, pero Dios le había prometido a Abraham que saliera del confort de su territorio hacia una tierra prometida que él le había denominado, que se llama Canaán, donde va a fluir leche y miel. Dios le dice a Abraham: tú vas a tener un hijo, y ese hijo va a tener descendencia, y muchos serán las bendiciones que le llegará a ese hijo. Él tenía una esposa que se llama Sara, pero Sara a los 100 años, ya con el aparato productivo un poco mermado, se desespera y le pide a su sirvienta egipcia llamada Agar: yo quiero que tú tengas un hijo para nosotros criarlo. Y así nace un niño al cual le ponen Ismael. Con el tiempo, la promesa de Dios se cumple en Abraham, y su esposa, Sara, queda embarazada, y a ese niño se le llama Isaac. Cuando Isaac llega al mundo, los conflictos entre Isaac e Ismael en la casa de Abraham ya eran presentes. Y Sara le dice a Abraham: mira, yo quiero que mi sirvienta Agar, la egipcia, se vaya de esta casa, se vaya de tu territorio, porque me tiene conflicto con nuestro hijo primogénito de la promesa llamado Isaac. Agar sale al desierto con su hijo Ismael, y dice la historia bíblica y la historia también de las civilizaciones que en un momento su hijo iba a morir de sed, y que un ángel de Dios se le aparece y le dice: también tu hijo tendrá descendencia y serán muchos en la población. Luego Isaac tiene 2 hijos. Esos hijos se llaman Jacob y Esaú. Jacob, en el término de la Biblia, significa engañador.
eran, parece, mellizos, gemelos. Y Jacob, en una batalla con un ángel de Dios, lo vence, y es allí donde le ponen por nombre Israel. Israel significa, en términos bíblicos, el que venció, el que batalló y venció con Dios, en términos pragmáticos. Y le cambian el nombre a Israel. Israel tiene varias esposas, de hecho, 4 esposas, y con esas 4 esposas es que él procrea un término muy conocido para los cristianos y para los historiadores, llamado las 12 tribus de Israel. No son hijos de una misma mujer. De hecho, el mayor de la tribu es, creo que Frank, no se me va el nombre, pero el más pequeño es Benjamín. Cuando muere el rey Salomón, ahí llega la primera división de las 12 tribus de Israel. El rey Salomón muere, había marcado una especie de impuestos de muy alto nivel para construir el templo, para adorar al Dios hebreo. Su hijo lo releva y su hijo entonces eleva los impuestos a un nivel que no se pueden sostener. Cuando su hijo eleva los impuestos, el pueblo de Israel se disipa y 10 de las tribus se disgregan y se marchan. Quedan 2 tribus solamente alrededor del reino nuevo, que es la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y es por eso que a partir de ahí, lo que llamamos Israel se convierte en Judá, y a los gentilicios le llaman judaísmo. Entonces, ya conociendo la historia de dónde viene la tierra de los israelitas, hay que decir que en el caso de los palestinos hay mucha confusión, porque la gente habla de que los palestinos son herencia de Ismael, y no necesariamente. Los árabes sí son herencia de Ismael. Entonces, ese es el conflicto bíblico, para explicarlo a la teleaudiencia, de que tiene que ver la separación de los israelitas y los palestinos. Los palestinos son los mismos filisteos, que en la Biblia siempre asediaron al reino de los israelitas. Ahora, ¿cómo nosotros amarramos este contexto bíblico con un contexto de geopolítica en la actualidad? Todo inicia con la Primera Guerra Mundial. Hay un canciller del Reino Unido, Basbut, si la memoria no me falla, que hace la jugada más terrible de geopolítica que se hace al principio del siglo. Ese fue el cubeo más famoso que hubo en la historia de la humanidad en principio. Él le promete a los hebreos con ascendencia en Estados Unidos que le va a garantizar volver a su tierra prometida de Canaán y le va a procrear un estado para los hebreos. Él lo hace eso para lograr de que todos los hebreos de origen hebreo que están en Estados Unidos se incorporen para la lucha ¿con quién? Con el Imperio Otomano, que ustedes saben que el Imperio Otomano termina acabando con el Imperio Bizantino en el 1453. Desde esa época hasta principio de la Primera Guerra Mundial, son los otomanos que dirigen esa península completa. Hay que decir que en donde está el territorio de Canaán, fueron varios los imperios que devastaron. El Imperio Romano, el Imperio Otomano, el Imperio Medo-Persa, y realmente los israelíes siempre han vagado por el mundo. Bueno, a partir de ahí, los británicos, a través de un acuerdo con los franceses llamado Sykes-Picot, se dividen a espalda de los palestinos y los israelitas, lo que le había prometido a ambas partes. Y me explico para que la gente me entienda. Los británicos, por una parte, le envían un mensaje a los descendientes de Abraham, a los hebreos, y le dicen: nosotros le vamos a garantizar un estado ahí. Y por otra parte, a los egipcios le dicen: nosotros también le vamos a garantizar un espacio en el mismo lugar. A partir de ahí, del 1917, es que viene esa guerra entre esas naciones por el territorio de Canaán, donde supuestamente va a emanar leche y miel. ¿Y qué misterio tiene la geopolítica? De toda la parte de Medio Oriente y Árabe, el único lugar donde no hay petróleo es precisamente ahí. El único lugar donde no hay riquezas de petróleo es precisamente ahí donde está Israel. Luego suceden otros acontecimientos. Llega la Segunda Guerra Mundial, con la finalización de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, donde Japón se da por vencido. Las Naciones Unidas se crea,
Y una de las primeras resoluciones importantes de Naciones Unidas es finalmente para el 1948, crea el Estado de Israel. Pero lo crea a través de un territorio que ya está ocupado por los palestinos desde hace mucho tiempo, desde hace miles de años. Entonces estamos ante una diatriba. Si nos vamos a evaluar por el componente bíblico religioso, ese territorio le pertenece al padre Abraham. Pero si nos vamos a tomar por el derecho internacional sobre la posesión de territorio, ese territorio le pertenece a Palestina. Al final, el acuerdo Sykes-Picot lo que hace al principio de siglo es que los franceses y los británicos se dividen la península arábica, incluyendo el territorio donde hoy se está bombardeando entre la Franja de Gaza y el territorio de Israel. La tercera etapa de la explicación, para nosotros ya concluir con el tema, está el conflicto actual. ¿Qué pasó? Pero yo pienso que sería bueno que puntualice que no solamente se toma la decisión en el 48 de crear el Estado de Israel, también se crea y se ordena la creación del Estado de Palestina. Claro, pero recuerda lo que digo en principio, es que ya los palestinos estaban ocupando el territorio. Se crean el Estado, los dos estados, claro está, como tú bien dices. Se ordena. Se ordena la creación, pero en realidad todos los conflictos que hay en esa parte del antiguo Canaán es producto de una mala gerencia de geopolítica de las Naciones Unidas. Porque incluso a los propios hebreos le habrían prometido territorio, incluyendo en el continente americano, en la Argentina, en África. Pero ellos tenían claro de que la promesa del padre Abraham era que Dios le habría prometido vivir en Canaán, donde iba a surgir leche y miel. Ahora, ¿cuál es el peligro de este conflicto, Junior y Giovanni? Es que este es un conflicto que dirige una rama geopolítica y una rama religiosa. Entonces, el Hamas, que es el grupo palestino radical, que no vive en Cisjordania, porque la parte palestina en ese territorio está compuesto por dos bloques. La cantidad de personas que viven en Israel no llega a 10 millones de habitantes. Una potencia mundial en tecnología, en agricultura, en manufactura. O sea, estamos hablando que ha sido una tierra bendecida, pero los israelitas no llegan a 10 millones de habitantes, mientras los palestinos son alrededor de 5 de 6. 2.3 millones de esos viven en la Franja de Gaza. ¿Pero quiénes viven en la Franja de Gaza? Los que están contrarios a los palestinos de Cisjordania. Y hay un radical llamado Ismael Nejati, que es que dirige a los radicales de Hamas. Y aquí pongan atención por los dominicanos, porque aquí hay un componente histórico que nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Hamas existe con la única intención de destruir a Israel. El centro del pensamiento de Hamas es que no existe el Estado de Israel. Israel cometió un error y hoy están señalando a Benjamín Netanyahu como parte del problema, porque todavía los israelíes no han despertado de este ataque, que se cumple 50 años de un ataque histórico que el pueblo de Israel tuvo con los egipcios. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Se hizo un acuerdo entre los israelitas y la gente de la Franja de Gaza, donde 22,000 palestinos diariamente cruzaban de la Franja de Gaza a Israel a trabajar. Entonces, la inteligencia israelí, el Mossad, nunca se percató de que ese acuerdo de buena fe, donde ciudadanos de la Franja de Gaza que no tienen acceso a agua potable, a energía, ni alimentos de calidad, tienen una ruta humanitaria para trabajar en el día y cruzar en la tarde-noche hacia su territorio. Eso provocó de que la inteligencia del Hamas ubicara una actividad al aire libre en las instalaciones de un aeropuerto, y es por eso que pueden secuestrar a cientos y cientos de israelitas. Y hoy el gran conflicto internacional es qué va a pasar, no solamente con lo que Israel va a hacer, porque la intención de Israel... ¿Va o está haciendo? Bueno, todavía no ha hecho lo que va a hacer, porque todos los análisis indican que la intención real de Israel a partir de ahora es destruir
por completo la Franja de Gaza. Pero eso, los bombardeos, eso es lo que está implicando. Sí, pero eso en el derecho internacional humanitario establece de que la fuerza tiene que tener una proporción equitativa. Y si nosotros vamos a ver el contexto histórico, la realidad es que en ambos bloques se han estado golpeando durante muchos años. Los palestinos también han sido un pueblo muy sufrido, pero los palestinos tenemos que verlo como dos bloques, los que están en Cisjordania y los que están en la Franja de Gaza. Pero eso es territorio palestino. Es territorio palestino, pero no obedecen al mismo gobierno. Los que viven en la Franja de Gaza no obedecen políticamente a los que están en Cisjordania. Son radicales los del grupo Hamas. Sí, pero en este caso Hamas está diciendo que cada bombardeo que hagan a zonas civiles van a ejecutar parte de las personas que tomaron como rehén el sábado en la actividad. Entonces, ellos van a seguir haciendo con estos atentados terroristas, siempre y cuando pues Israel siga atacando a enclaves civiles y no avise antes de bombardear un área dentro de Palestina. El mundo tenía 3 conflictos en la mesa, que eran la mecha de la Tercera Guerra Mundial. El conflicto de Rusia y Ucrania, G7 y el BRICS. El conflicto de China y Taiwán, que tiene que ver con la parte tecnológica, y el conflicto religioso, que es el más peligroso, es este. ¿Por qué? Porque ahora incluso la OTAN se está dividiendo en posiciones. Mientras Estados Unidos ha enviado el principal portaaviones del mundo a la zona del conflicto, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, ha dicho, cuidado, nosotros no queremos que vayan a fulminar el territorio palestino. Entonces, estamos ante los 2 ejércitos más poderosos de la OTAN, que son el de Estados Unidos y el de Turquía. Mira cómo las grandes potencias se están alineando alrededor del conflicto de Israel y Palestina. Rusia, China y Turquía están del lado de Palestina, aunque tengan posiciones ambiguas. Pero Estados Unidos, Europa, Alemania están del lado de Israel. Sí, me gustaría, Junior, irnos a una breve pausa para seguir ya con esta parte que Janel tocó, que es una parte ya visionaria, lo que va a pasar a partir de ahora, porque creo que esta división, como tú bien señalas, de dividir en bloques este conflicto que acaba de empezar y que ya lo hemos visto que dentro de la historia es un conflicto que nació hace tiempo, pero que se puede agudizar a partir de lo que pasó este fin de semana. Vamos a una pausa, señores. Conversamos con Janel Ferreira, quien es experto en geopolítica y relaciones internacionales, además catedrático universitario y pues mercadólogo. Vamos a la pausa.